juntos a través de este medio y también meditando en la palabra de Dios. El tema de este mensaje es: Dios es siempre bueno, no desesperaré. Estamos viviendo en una situación global, nacional, que lleva a muchísimas personas a la desesperación. A eso se le pueden sumar un montón de circunstancias personales, familiares, a las cuales estamos expuestos, al menos en lo que se refiere en lo personal. Hemos pasado por circunstancias bastante complicadas en este año, en todo el entorno familiar nuestro, en cuanto a pérdidas, situaciones complicadas de enfermedades, de angustias económicas, separaciones, etcétera. Y entonces, una y otra vez nos vimos retados y nos preguntamos: ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué actitud vamos a tener? Porque el peligro de caer en la desesperación es muy grande. Y uno podría decir: pero el cristiano, no, a este no le va a pasar, no puede pasarle. Sí, le puede pasar. Y justamente vamos a ver algunas cosas relacionadas con la desesperación. Leía hace unos días atrás una cosa chiquitita, una especie de devocional de William McDonald, y hablaba acerca de algún detalle de la desesperación que luego vamos a nombrar también. Y, y creo que es un tema muy actual, muy necesario que lo tratemos. En primer lugar, vamos a observar la desolación de la desesperanza. Y vamos a ver algunos ejemplos de desesperanza y de personas que quizás no lo hubiéramos imaginado en un primer momento. ¿Recuerdan David? El hombre de acuerdo al corazón de Dios, un héroe de la fe, un hombre extraordinario. Pero hubo un momento cuando él se encuentra huyendo de una revolución que había armado Ahitofel, su mejor amigo, junto a Absalón, que era su propio hijo. O sea, una revolución contra el padre, contra el amigo, queriendo destituirlo del trono, y no solo eso, sino matarlo. O sea, imagínense esta situación. Y ahí en el Salmo 55, que es un salmo que tiene esa historia como trasfondo, él escribe 55:4 al 7: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Nos damos cuenta, palpamos la desesperación que tenía David. Otro personaje, otro gran hombre de Dios, Elías. En un momento, por una amenaza de una mujer, sale corriendo, va al desierto, se tira bajo un arbusto queriendo morir. O sea, casi podemos hablar de un intento de suicidio. Y al final, cuando Dios lo alimenta, lo deja descansar, lo alimenta y tiene un reencuentro con Dios, y Dios le pregunta: ¿qué estás haciendo acá? Y él, en una profunda angustia, dice: solo yo he quedado. Un profeta de Dios llamado Jeremías, al observar la destrucción que había sobrevenido sobre su pueblo, escribe en Lamentaciones 2:11: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. ¿Vemos ahí? Desfallecimiento, conmoción, quebrantamiento. Pablo, el gran apóstol Pablo, después de estar 2 años preso en Cesarea y después de ese viaje marítimo con un naufragio y mordedura de serpiente incluido, llega preso cerca de Roma, y allí un grupito de hermanos le salió al encuentro a recibirle. Y allí dice que en Hechos 28:15, el resultado fue que cuando los vio, al verlos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, en otra palabra, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Si cobró aliento, estaba desalentado, desanimado, bajoneado. O sea, hasta el gran apóstol Pablo pasó por situaciones así, y no es la única, ¿no? Hay más. Pero vayamos a la persona
más grande que existió aquí en la tierra, el Señor Jesucristo mismo. Allí en Getsemaní rogó a sus discípulos que lo acompañaran en oración. Sabemos muy bien que ellos fallaron y él quedó solo en su mayor angustia. Y cuando uno lee en los evangelios las diferentes palabras que utilizan los evangelistas para describir la agonía de Getsemaní, uno nota desesperación, profunda angustia, terror, miedo mortal, al punto tal que tuvo que venir un ángel y lo confortó. O sea, aún Jesús necesitó ser fortalecido. Ahora, yendo a algún pensamiento que leía de William MacDonald, hay algunos aceleradores de la desesperanza. Él escribe la sorpresa. O sea, no lo vi venir. Todo iba muy bien y de repente, ¡pam!, me noquearon. Puede ser un ataque cardíaco, un accidente de auto, una traición. Y de repente la vida se vuelve al revés. No hay tiempo para sujetarse. La sorpresa llevará rápidamente la desesperanza. En algún punto también él dice acerca de la gravedad. Él decía, usted no se desespera por una multa de tránsito, ni siquiera se desesperaría quizás por perder un empleo, pero es muy probable que se desespere la pérdida de una carrera que amaba. Por ejemplo, el pianista que pierde la agilidad de sus dedos, el pintor que pierde la vista, el atleta que pierde la movilidad, el profesor que pierde su voz, o cualquier otra cosa, como un padre que pierde a su hijo. Una pérdida grave es una invitación a desesperarse. Un tercer punto que nombra este hermano, convencimiento. La desesperanza llega a la conclusión de que algo malo es irreversible. O sea, esto va a pasar, va a pasar, va a pasar. Quizás nunca pase, pero esa es la idea. Ya ha pasado la oportunidad, se ha acabado la relación, el tren salió de la estación y no va a volver. Entonces, tres aceleradores de la desesperanza. Entonces, aceptar cualquiera de esas ideas es como echarle combustible a la desesperanza. Es mejor, obviamente, apartarse de esas llamas y enfocar el problema desde un punto de vista de Dios. ¿Cuál sería una solución? David, del cual recién habíamos hablado, decía en el Salmo 27:3, hubiere yo desmayado si no creyese. Si no creyese. Podría haberlo hecho, o sea, podría haber desesperado, pero eligió creer en Dios. Y ese mismo versículo sigue diciendo, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, hubiera desesperado, hubiera desmayado, hubiera tirado la toalla, si no creyese. Ahí vemos la importancia fundamental de esto. Vamos a hacer una pequeña definición de desesperanza. Lo busqué en internet y me gustó una frase respecto a eso. Es el estado de ánimo del que no tiene esperanza o la ha perdido. Es que cuando uno está desesperado, ya no ve nada positivo en el futuro. Puede suceder que ya no le viene a la mente ninguna solución, a veces ni siquiera palabras para orar. No se puede recordar ningún tiempo mejor que existiera antes. No se puede eliminar circunstancias porque la oportunidad se fue. No se puede recuperar ningún grado de relación porque la persona se ha ido. No se puede arreglar la situación porque el momento ya pasó. Eso es desesperanza. Ahora, enfoquémonos a la disposición de la esperanza. Otra vez, buscando una definición en la Real Academia Española respecto a esperanza, dice, es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Ahora, yo analizaba esa definición y decía, qué corto que se queda este concepto de esperanza desde un punto de vista bien humano, mundano. Tan corto en relación a lo que la Biblia nos presenta. Por ejemplo, este gran filósofo, gran entre comillas, filósofo alemán Friedrich Nietzsche,
llamó a la esperanza el peor de los males porque prolonga los tormentos del hombre. O sea, mejor dejarte de estar con esperanza, ni la busques, porque no tiene sentido, porque solamente dilata, aumenta en largo el tormento. Qué tragedia, pobre hombre. Qué deprimente definición o afirmación. Ahora, qué bendición es lo que tiene el creyente en Cristo. Como dice Pedro, es una esperanza viva. O como dice Pablo en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. La esperanza del creyente no radica en circunstancias, no radica en un estado de ánimo, un sentimiento o una percepción. Nuestra esperanza radica en Dios, en su palabra, en su presencia. Un autor decía, cuando decimos que una persona o situación son desesperadas, lo que hacemos es cerrarle la puerta en la cara a Dios. Lo repito, cuando decimos que una persona o una situación son desesperadas, lo que hacemos es cerrarle la puerta en la cara a Dios. Entonces, la esperanza para el creyente es mucho más que lo que ve el mundo. Se transforma en una convicción absoluta. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Para tener esperanza hay que aferrarse de las promesas de Dios. A esto animó Moisés al pueblo de Israel frente a la situación, humanamente hablando, realmente desesperante cuando estaban siendo perseguidos por los egipcios. Frente a ellos estaba el mar, a los costados de las montañas, no había forma de escapar. Y allí Moisés le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, aférrense de la palabra, de la promesa, de la presencia de Dios. Cuando ya no podemos hacer nada, dejemos que lo haga Dios. Frente a las promesas de Dios, no hay que hablar más, no hay que quejarse, lamentarse, sino callarse y aferrarse de esa promesa. Tenemos que aprender a descansar en el hecho que cuando dejamos el problema en las manos de Dios, entonces Él se encarga. Ahora bien, personalmente creo que una de las órdenes más difíciles de cumplir, de obedecer en la Biblia, es la que aparece, por ejemplo, en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Algo similar, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No sé cómo les pasa a ustedes, pero para mí son de las órdenes bíblicas más complicadas para poner en práctica. ¿No sucede muchas veces que oramos presentando nuestro problema a Dios, que apenas un momento después nos volvemos a cargar con el problema como una enorme mochila, buscando desesperadamente una solución? Un ejemplo para ilustrar esto, de adolescente, de joven, he recorrido muchos lugares de mochilero con mi hermano y otros jóvenes más. Y bueno, la pasábamos muy bien. No teníamos dinero, entonces era todo vivir lo más gasolero posible, haciendo dedo en las rutas y cosas por el estilo. Me acuerdo una vez que se nos ocurrió salir en el verano y hacía un calor insoportable, más de 40 grados, al punto tal que el asfalto de la ruta se estaba derritiendo y se nos pegaba a las zapatillas cuando caminábamos. Era y parecía un pegamento. Teníamos que caminar sobre el pasto para no quedar sin zapatillas. Y tal, llegó el momento que estábamos tan cansados con nuestras mochilas pesadas en la espalda, donde teníamos carpa sobre dormir y ollas y bueno, todo lo que se necesita para acampar. Íbamos acampando y íbamos caminando y eran como la 1 de la tarde, y un calor, y no había sombra, no pasaba un auto, y ahí estábamos recorriendo la ruta, y de repente vemos a la lejanía un autito que viene, y era un Citroën, una cosa de esas bien viejas,
que le habían cortado la mitad de atrás, encima le habían hecho como una chata, algo bien del campo para poner cosas ahí arriba. Hicimos dedo, él nos levantó y lo primero que hicimos fue sacar esa mochila pesada, tirarla arriba de las tablas del fondo, unas tablas todas agujereadas, se veía el asfalto por abajo, pero qué alivio. Y después sentarnos sobre esas tablas medias rotas. Pero fue la gloria. Ahora, yo podría haber hecho otra cosa. Me podría haber parado arriba de la chata del Citroën con mi pesada mochila todavía a la espalda, encorvado por el peso. Alguien me estaba llevando, pero no estaba aliviado. No estaría aliviado. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo con nuestras cargas frente a Dios. Las seguimos cargando. Estamos en la solución, estamos juntos con la solución, pero no lo descargamos. Hablamos de nuestra mochila al Señor, les contamos lo pesada que es la carga, pero no estamos dispuestos a depositarla en el vínculo de la fe. Por lo tanto, echemos nuestra ansiedad, dejemos la carga junto al Señor. Volviendo al Salmo 55 que citábamos al principio, ese salmo que tenía el contexto de la traición del mejor amigo de David y su propio hijo, él empieza con una desesperanza. Realmente desesperación al punto tal que lo escribe como que fueran grandes pedazos de roca que le caían encima. Se sentía aplastado. Pero luego, cerca al final del capítulo, en versículo 22, muy fácil para memorizar, Salmo 55, 22, 5522, dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O sea, otra vez vemos la misma orden de echar nuestra carga sobre él. Ahora, es interesante lo que sigue a continuación. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. A mí me gustaría que ese versículo dijera otra cosa. A mí me gustaría que dijera, y Él te quitará la carga y te solucionará tus problemas. Aunque esto, de hecho, sucede muchas veces, que el Señor realmente soluciona y quita las cargas, no es lo que dice este versículo. Dice, y Él te sustentará. En otras palabras, te va a dar la fuerza necesaria, va a cargar con vos, con usted, esa carga. Va a sobrellevar la carga con nosotros. Algo similar dijo Jesús allí en Mateo 11, cuando decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Allí se une la cercanía del Señor, pero un yugo y descanso. Pareciera contradictorio, ¿no? Un yugo asociado con descanso. Sabemos muy bien lo que era un yugo en la antigüedad. Es esa cosa madera enorme que le ponían arriba de la nuca de dos bueyes o dos burros o cosas por el estilo. Y de lo cual, bueno, agarraban o tiraban un carro pesado, cosas por el estilo. Ahora, ya el yugo era pesado, pero encima la carga que esto arrastraba, un arado, lo que fuera. Ahora, tirar solo sería complicado, si no imposible, pero de a dos se vuelve parejo. Entonces, tengamos presente, ¿quién es el que nos acompaña bajo ese yugo? Es el Señor mismo. Y ahí tenemos que añadir lo que Jesús decía, sin mí nada podéis hacer. ¿Y cuánto es nada? Nada, nada. Si nuestra carga la llevamos con el Señor, encontraremos descanso. Confirmación respecto a eso. En el Salmo 34:8, David nos invita a experimentar que Dios es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad, ved. No sé si alguna vez participaron de una degustación o fueron a un casamiento, una fiesta o algo, y había un montón de platillos y con cada cosa más linda que la otra, y ya nos hacía agua en la boca solo de verlo. Pero luego nos ofrecen gustar. O sea, no solo ver, sino gustar también. ¿Pero qué? Dios es bueno.
Bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces acá David nos está invitando a degustar un exquisito plato con la garantía de que es absolutamente bueno. Quizás en un primer momento no lo veamos, no lo sintamos, pero tarde o temprano vamos a llegar a esta conclusión, que Dios es bueno. Ahora, esto lo escribió David y recién lo veíamos, la vida de David no fue de color de rosa. Tuvo muchas situaciones adversas, aparte de la que ya vimos. Tuvo que padecer desprecio, aún de sus propios hermanos, injusticias, enfrentar grandes peligros, traición, rebelión, calumnias, graves problemas familiares, intentos de asesinato, etcétera, etcétera. Pero él escribe, por ejemplo, cuando fue el caso de que en un primer intento fracasó eso de llevar el arca del pacto a Jerusalén y después en el segundo intento, o sea, ahí murió Usa. Luego David dice, aclamad a Jehová, porque él es bueno. A pesar de ser traicionado, Salmo 52:9 dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno. Luego de otra traición, vuelve a decir en el Salmo 54, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Salmo 105, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. Salomón, cuando inauguró el templo, dice, porque él es bueno. Ciertamente es bueno Dios, dice Asaf. Ezequías, cuando reinstaura la Pascua, dice lo mismo. Esdras, al retornar de la cautividad babilónica y poder inaugurar el templo en Esdras 3:11, vuelve a repetir esa expresión. Jeremías, lamentándose de la destrucción de Jerusalén, del templo y del cautiverio de su pueblo, escribe Lamentaciones 3:25. O sea, en un libro de lamentaciones, respecto a la destrucción y cautividad del pueblo, él dice, bueno es Jehová a los que en él espera. Puede ser que la bondad de Dios no se palpe inmediatamente, pero tarde o temprano esto se va a hacer realidad, se comprenderá. Nuestros tiempos no son los tiempos suyos, nuestros caminos no son los caminos de él, son mucho más elevados los suyos. Una promesa maravillosa la dice el profeta Nahum en medio de un mensaje de juicio sobre Nínive. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, y así podría nombrar una gran cantidad de pasajes más. Una y otra vez, a pesar de circunstancias adversas que pasaban, los diferentes personajes bíblicos decían, Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, nunca permitamos dudas respecto a esa realidad de la promesa de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios, del plan de Dios, o como lo quieran llamar, los pensamientos de Dios. Vamos a acordarnos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como lo decía el apóstol Pablo, que estuvo preso, azotado, perseguido, insultado y hasta luego asesinado. Dios es bueno. En tercer lugar, la demostración de la esperanza. ¿Cómo la vemos? Tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos sucede está relacionado con una escuela de Dios. Todos nosotros tarde o temprano tendremos que pasar por la escuela del sufrimiento. Pueden ser pérdidas, ataques, injusticias, sufrimiento, enfermedades, miles de cosas más. Pero serán para nosotros como las pruebas o exámenes en el colegio, la facultad. Varios de los chicos ahora están con sus exámenes finales en este tiempo. Supongo que en línea general a la mayoría no le atrae para nada esos exámenes. Pero por un lado sirve para profundizar lo aprendido, realmente aprender la temática y demostrarlo. Y esto a su vez significa que uno va avanzando. Termina una materia o un año, viene el próximo, uno va avanzando en la vida, alcanzando madurez, capacidad, conocimiento, y luego estaremos preparados para las tareas o circunstancias que Dios permita en nuestras vidas, como dice Santiago, entre varios pasajes más, ¿no? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo mismo dice, más o menos lo mismo dice Pedro, en 1 Pedro 1, 6 y 7, que es sometida a fuego nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para que sea destruida? No, al contrario, para que se purifique ese metal, que sea oro, plata, que sea ya en alabanza y gloria cuando cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Ahora bien, la escuela de Dios, pero también el propósito de Dios. Volvamos al apóstol Pablo. Justo José en la introducción citaba Romanos 8:28. Realmente me vino al pelo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamadas. Ahora, estas palabras son fáciles de escribirlas, ¿no? Pero ¿será lo mismo cuando uno las tenga que vivir? Usemos otra vez el ejemplo de Pablo. Él la escribió y luego él las aplicó. Filipenses 1, 12 al 14. Él está en la cárcel, ¿sí? La cárcel de Roma. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, la prisión romana, cuya experiencia fue expuesto el apóstol Pablo, en lugar de ser algo negativo, redundó en bendición, propagación del evangelio y hasta de ánimo para otras personas. Creo que todos creyentes podemos dar testimonio de momentos complicados, no deseados, pero que luego sirvieron para nuestro bien. Hemos vivido muchas cosas así con Cari, con nuestra familia. Miramos para atrás y justo anoche comentábamos ver la mano de Dios en este año de una forma realmente increíble, a pesar de situaciones muy adversas, muy complicadas, pero una y otra vez, consolados, animados y Dios llegando en el momento justo. Entonces, tenemos que reconocer que los planes de Dios son buenos. Cuando Jeremías escribe respecto a la destrucción de Jerusalén, la cautividad del pueblo, lejanía del hogar y con la seguridad de que iban a quedar mucho tiempo en la cautividad, o sea, Jeremías es el que anticipa que iban a ser 70 años. Dios igual les promete, Jeremías 29:11, pasaje tan conocido, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos por partecita en este versículo tan extraordinario. Yo sé, Dios tenía unos planes bien meditados respecto a lo que iba a hacer con su pueblo. No habla de casualidades, de imprevistos. Ten presente esta realidad. Dios tiene planes, objetivos para con tu vida, a los cuales avanza. Quizás estés desesperado, buscando soluciones para lo inmediato. Puede ser el empleo, puede ser estudios, casamiento, situaciones de enfermedad, lo que fuera. Dios no se centra tanto en los detalles, sino que quiere desarrollar un carácter maduro en nosotros. Quiere desarrollar la dependencia nuestra de Él. De lo demás, Él se va a encargar. Obviamente a nosotros nos gustaría conocer esos planes de antemano. Probablemente radica ahí la tensión. Él lo sabe y nosotros lo queremos saber, pero no lo conocemos. No te preocupes. A su tiempo lo habrá de mostrar. Ahora, este verbo, yo sé, o sea, ese verbo saber, demuestra un conocimiento empírico, o sea, comprobado, demostrado. Que cada creyente que se aferra a Dios lo habrá de experimentar. ¿Sí? Yo sé los planes que tengo. Recién citábamos Romanos 8:28. ¿Y cómo empieza? Y sabemos. O sea, en Jeremías dice, yo sé. No y es sé, Dios. después a la tardecita. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto que lo pueda apagar.
¿Cómo se llama? En Jeremías es yo sé. En Romanos, y sabemos. Tarde o temprano llegaremos a esa misma afirmación por haberla vivido. Si todavía no la veamos, igual creámosle, porque lo dice la palabra de Dios. De mientras, consolémonos con las verdades que siguen en este pasaje de Jeremías. Son pensamientos de paz. La palabra shalom en hebreo justamente significa completo bienestar, plenitud, prosperidad, tranquilidad. Todas las situaciones por las cuales tenemos que pasar obrarán para bien. Los únicos que solemos estropear el plan de Dios somos nosotros por nuestra impaciencia, a veces desobediencia o pecado. Cada vez que nos rebelamos contra la voluntad de Dios, frenamos o hasta hacemos descarrilar el tren de la voluntad de Dios. En cambio, cuando somos sensibles a su hablar y nos aferramos a Él, podemos estar seguros que todo obra para nuestro beneficio. Ahora, en Jeremías 29:11 se resume el plan de Dios diciendo, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, quizás un poquito más claro, a fin de darles un futuro y una esperanza. Darles un futuro y una esperanza. De eso estábamos hablando, ¿no? De la desesperanza o la esperanza. Una conocida banda de rock, una de sus canciones más conocidas, su título es No Future, no futuro. O sea, vivían sin futuro, sin esperanza. Qué triste es ver tanta gente por el mundo sin futuro. En cambio, qué diferente es la perspectiva del creyente. Para él siempre existe un futuro, siempre hay esperanza. Y ese futuro es esperanzador. Pero no estamos hablando de esa esperanza que veíamos del mundo que, bueno, espero que esto me salga bien. Y esto suena más a duda que esperanza. No, nuestra esperanza es absolutamente segura, es una convicción. ¿Por qué? Porque está basada en Dios, en su presencia, en su palabra, en su promesa. Dios sabe lo que hace. Por lo tanto, es absolutamente digno de confianza. Llegará el momento que oraremos con David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quizás sería bueno dar gracias a Dios por las promesas que Él nos ha dado, por la palabra de Él que tenemos, por su presencia que está asegurada. En los momentos de mayor necesidad, allí está Dios. Por sus planes, por sus pensamientos. Aunque quizás no los entendamos en el momento, podemos estar seguros que son buenos. Hay futuro, hay esperanza para nosotros los que le amamos. Por lo tanto, para cerrar, podemos decir, a pesar de las circunstancias, no desesperaré. ¿Por qué? Porque sé que Dios es bueno y que hará que todas las cosas contribuyan para bien y para su gloria. Por lo tanto, querido, no desesperes. Acuérdate, Dios es bueno. Seguí confiando en Él para su gloria. Amén. Come on, every voice lift it all. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away.
fold. Still your love fought for me. Yeah, it did. And you have been so, so good to me. When I felt no words, you paid it all for me. Yeah, you did. Yeah, you did. And you have been so, so kind to me. Healthy voice, and all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away, and all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Every voice, and there's no shadow tonight. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yeah. Woo! There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down.